Vale, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de abordaje del síncope. Yo soy el doctor Fernando Chávez, R1 de Medicina Interna. La clase está coordinada por el doctor Abraham Hernández, R3 de Medicina Interna. Bien, como definición del síncope, es un ente médico en donde hay una pérdida transitoria del nivel de conciencia. Esto debido a una hipoperfusión cerebral. Para mencionar que es un síncope tiene que tener tres características esenciales. La primera es que tiene una instauración rápida. La segunda es que la duración de esta pérdida transitoria es de corta duración. Y la tercera característica es que tiene una recuperación espontánea y completa. Epidemiológicamente se menciona que el 10% de la población padecerá un síncope a lo largo de su vida. Existen principalmente tres tipos de síncope que más adelante voy a mencionar, pero de forma de frecuencia, el síncope vasovagal es el más frecuente y es el de mejor pronóstico. Los síncopes ortostáticos en sí son un marcador de comorbilidades y aparecen con mayor frecuencia en adultos mayores, aproximadamente mayores de 60 años, se vuelven más frecuentes y tienen un índice de aumentar la mortalidad en los pacientes. Y los cardiogénicos son los tipos de síncope con peor pronóstico y los que se asocian más a una muerte súbita. La fisiopatología es muy sencilla, es una interrupción transitoria del flujo sanguíneo que dura aproximadamente más o igual a 6 segundos. Bien, esta tablita viene de la Guía Europea del Síncope, en donde nos habla que la clasificación de la pérdida transitoria de la conciencia se puede dividir en dos tipos de etiologías, en las no traumáticas y en las traumáticas. En las que vamos a abordar son las no traumáticas, que es una de ellas, el síncope. Otras probables etiologías de una pérdida transitoria de conciencia no traumática son los ataques epilépticos o estatus epilépticos, un síncope psicogénico, y hay causas raras. De lo más frecuente, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial del síncope con la epilepsia. Es muy sencillo diferenciarlos debido a que en un síncope y la epilepsia tienen desencadenantes diferentes. Bueno, realmente aquí lo importante es mencionar que el síncope tiene desencadenantes y la epilepsia no. Los pródromos. En el síncope, los signos y síntomas que aparecen previos a la pérdida transitoria de la conciencia se le denomina pródromos y normalmente son manifestaciones clínicas como náuseas, vómito, diaforesis, sensación de miedo. En cambio, en la epilepsia, los pródromos se le puede denominar aquí como aura y van más relacionados a cuestiones sensoriales como alteraciones del olor, sensación abdominal como aumento del peristaltismo, como si estuvieran nerviosos. Y la descripción de cada una de estas pérdidas de la conciencia es en el síncope, normalmente tiene el pródromos y posterior al pródromos sucede la pérdida transitoria del estado de conciencia. En cambio, en una epilepsia sucede al mismo tiempo. Bueno, sucede el aura, pero es inminente la pérdida transitoria de la pérdida de la conciencia. La duración en la epilepsia puede durar, es variable, pero de comparación entre un síncope y epilepsia, la epilepsia dura más que un síncope y el estado de recuperación en el síncope es espontáneo y es completa. No tiene un estado confusional, no tiene no tiene ninguna sintomatología posterior a esta pérdida transitoria ni pérdida de la memoria, en cambio la epilepsia sí. La clasificación principalmente la dividimos en tres tipos, en la neural, la cardiogénica y el ortostatismo. En la neural, su etiología o la fisiopatología habla de que hay una alteración en las vías eferentes que vienen del centro vasomotor, es decir, bajo un estímulo, en este caso un estímulo externo, o alguna acción en el cuerpo como la micción, como defecar, mandan una señalización por vías aferentes hacia el arco aórtico o el seno carotidio y estos a su vez mandan señales al centro vasomotor. El centro vasomotor da una respuesta por una vía eferente, pero la vía eferente en estos pacientes está alterada. En el caso del síncope neural, tenemos dos posibles alteraciones. Una en una respuesta llamada vasopresora, en donde esta vía eferente va a ser incapaz de poder mantener una vasoconstricción en el cuerpo.
Y por otro lado tenemos una reacción cardioinhibitoria donde esta vía eferente lo que estimula es una bradicardia a nivel del corazón. Las dos etiologías en sí, pues lo que van a ocasionar es una disminución del flujo sanguíneo, disminución de la TA, disminución del gasto cardíaco, y esto pues va a disminuir la perfusión a nivel cerebral. Hablando del cardiogénico, a grandes rasgos es alteraciones estructurales o eléctricas que van a complicar o van a alterar el gasto cardíaco. Si no hay gasto cardíaco, pues no va a haber suficiente perfusión a nivel cerebral. Y el ortostatismo es igualmente una alteración en las vías eferentes del centro vasomotor, pero aquí es una inadecuada adaptación que tiene el cuerpo ante cambios posturales, es decir, la vía eferente no tiene suficiente capacidad para restablecer la tensión arterial o adaptar la tensión arterial del cuerpo ante cambios de la postura. No hay una vasoconstricción, se mantiene vasodilatación, hay una disminución de la tensión arterial, igualmente hay una disminución del gasto cardíaco y por ende hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral. De las posibles etiologías que existen en la neural, pues se encuentran tal cual efectos vasovagales, como la micción, como vaya, eso se les denomina como situacionales. La tos, micción, depresión o miedo son desencadenantes. Un ente en esta patología, o bueno, entra dentro de este espectro, es la hipersensibilidad del seno carotidio. Esta hipersensibilidad del seno carotidio se encuentra con mayor frecuencia en adultos mayores de 70 años. Y bueno, también puede haber una etiología por causa de una neuralgia del parque neural número 5 y del 9. A nivel cardiogénico, pues cualquier bradiarritmia, taquiarritmia o cualquier cardiopatía estructural, todo lo que daña el corazón estructural o funcional y que disminuye el gasto cardíaco es una probable etiología de nivel 5. El ortostatismo, las principales etiologías pueden ser primarias, el Parkinson, la atrofia de sistemas múltiples, insuficiencia autonómica pura, y secundarios como fármacos, hipovolemia, neuropatía y autonómica. En esto es muy importante mencionar que de estas dos, las más frecuentes son las secundarias, sobre todo relacionadas a fármacos, cuando se inicia un tratamiento o se cambia tratamiento a pacientes con alguna enfermedad cardiovascular o en hipertensos. Y bueno, otras etiologías que se pueden encontrar es el secuestro del subclavio, hemorragia subaracnoidea, migraña basilar y pues de origen desconocido, que pues se tiene que abordar de manera más completa. Esta tablita me gustó, bueno, esta imagen es de la guía europea, en donde nos marca la división de las etiologías, nos divide en 3 colores, que son los 3 principales causas, que es el ortostatismo, el cardíaco y el vasovagal. En el vasovagal, como les mencioné, son 2 posibles fisiopatologías, un estado de vasopresor o un cardioinhibitorio, lo cual en conjunto lo que van a alterar es que va a haber una disminución de las resistencias vasculares y va a haber una disminución del gasto cardíaco y por ende va a haber una disminución de la perfusión cerebral. A nivel cardíaco, pues es la disminución directamente del gasto cardíaco y esto va a disminuir la perfusión cerebral. Y en el ortostatismo, dependiendo de cuál sea la etiología, ya sea que va a afectar al gasto cardíaco o va a afectar a las resistencias periféricas, pero al final de cuentas van a alterar pues igualmente la perfusión. ¿Ok? Bien, es importante dentro del abordaje del síncope tener un interrogatorio de manera completa, iniciando por antecedentes. Antecedentes que pueden ser los desencadenantes de esta patología. En los pacientes que tenemos con un probable síncope por ortostatismo, hay que preguntar si estos pacientes han recibido nuevos medicamentos últimamente, principalmente pacientes hipertensos, conocer qué medicamentos son los que se les han administrado y si son de nuevo o si se hizo algún recambio. Preguntar si es al ponerse de pie o cómo es la semiología de este síncope, si es a la primera hora después postprandial o después de hacer ejercicio. Y bueno, ya todo esto relacionado, pues hay que buscar que es de origen ortostático. A nivel neural hay que preguntar sobre desencadenantes, si es por náuseas, si es por vómitos, si es al toser, al deglutir, al defecar, si al estar sentado, parado, si hay alguna alteración al reincorporarse después de estar acostado, si sucede después de la rotación de la cabeza o opresión del cuello. Esto sucede mucho en pacientes que utilizan camisas ajustadas por bata. Preguntar si al momento de utilizar este tipo de prendas y de ropa ajustada a nivel del cuello desencadena o precipita
el síncope, ¿vale? Olores, visiones, sonidos o cualquier tipo de, de, de percepción sensorial que también lo pueda precipitar. Y en cardiogénico es importante ahondar en los antecedentes familiares, si tienen antecedentes familiares de muerte súbita, coronariopatía, si sucede durante el ejercicio. Ahorita vamos a hablar acerca de los pródromos, pero si el pródromo en estos pacientes o los síntomas previos a que suceda la pérdida transitoria de la conciencia dura menos de 5 segundos, si tienen palpitaciones y si ellos sienten o vaya, si anteriormente en algunas consultas le han referido que tiene ritmos arrítmicos, obviamente esto nosotros lo tenemos que explorar, pero esto es la parte del interrogatorio, ¿vale? Entonces, el primer punto es preguntar el desencadenante. El segundo punto es preguntar sobre el pródromo. Ahorita vamos a hablar sobre. Esta tablita es de un consenso argentino que encontré, que me gustó mucho acerca de cómo van fraccionando las probables etiologías y que hay que ahondar en nuestro interrogatorio. Por ejemplo, en el cardiovascular hay que preguntar en demografía si son mayores de 50 años, si son procedentes de áreas endémicas, principalmente relacionadas a enfermedad de Chagas, antecedentes personales como cardiopatías estructurales, factores de riesgo coronario, arritmias conocidas, si tienen medicación proarrítmica que también puede desencadenar síncopes, antecedentes familiares como otros familiares que tengan síncope o muerte súbita, y si tienen otros síntomas que agregar, como angina, astenia, palpitaciones o disnea. En el vasovagal, principalmente en la demografía en jóvenes y en ancianos, son los dos puntos o los dos puntos de edades donde más se llega a presentar este tipo de síncope. Antecedentes personales, principalmente si nos dirigimos a la hipersensibilidad al seno si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, patología del aparato digestivo o cirugía o radiación del cuello. Antecedentes familiares, podemos preguntar acerca si hay alguien más con síncope de tipo vasovagal. Y, bueno, otros síntomas, pues realmente vaya, los presíncopes, ahorita voy a especificar a qué se refiere con eso. Y por hipotensión ortostática, aquí la demografía son de mayores de 50 años, puede presentarse en jóvenes en una síndrome que se llama síndrome de taquicardia postural ortostática, en donde se caracteriza por disminución de las resistencias vasculares periféricas de los pacientes, pero el arco reflejo es que tengan taquicardia, pero aún así estos pacientes, a pesar de tener esta taquicardia compensatoria, no es suficiente para mantener un gasto cardíaco y tienen una disminución de la perfusión cerebral. Antecedentes personales como neuropatías periféricas, parkinsonismo, falta autonómica pura, atrofia multisistémica. Medicación, principalmente beta-bloqueantes, beta-adrenérgicos, bloqueantes de calcio, antidepresivos y diuréticos pueden ser también una etiología de una hipotensión ortostática. Y otros síntomas, pues se tiene dificultad miccional, constipación y hipotensión sexual. Y bueno, esto lo voy a describir más adelante, solo recordar que los síncopes como características que todos tienen pródromos. Los pródromos son síntomas que aparecen previos a la pérdida transitoria del estado de conciencia. Sin embargo, como característica es que en los cardiovasculares duran menos de 5 segundos. O sea, es casi, los pacientes no llegan a detectar los pródromos en este tipo de síncope. En cambio, en el vasovagal y en el ortostático, sí dura más de 5 segundos, puede durar hasta minutos. Y vaya, es importante detectar esto y la diferencia. La recuperación en todos realmente son inmediatos, no hay consecuencias posteriores a esto, pueden tener síntomas principalmente neurovegetativos o astenia, leve confusión, pero no tan marcado como en una epilepsia, ¿vale? Esta es una tablita que encontré sobre los medicamentos, hacer el énfasis con los pacientes, los posibles medicamentos que pueden ocasionar un síncope, que en este caso son los antihipertensivos. Normalmente los antihipertensivos, repito, es que cuando se le instaura a un paciente de nuevo el tratamiento o se le recambia otro medicamento, es donde suceden estos picos de episodios de síncope. Entonces, hay que interrogar esto. Los antiarrítmicos también lo pueden producir. Los antipsicóticos y antidepresivos, principalmente los inhibidores de la monoamina oxidasa y los excíclicos, están relacionados a esta patología. La digoxina, los agonistas alfa, los nitratos, el alcohol, la cocaína, sedantes y antimiméticos.
Aquí creo que nada más son observaciones. Los agonistas alfa más bien no son esos, son los antagonistas alfa, ¿vale? Fue la observación que encontré en esa literatura. En la exploración física, aquí lo relevante con los signos y síntomas, pues, signos vitales, pues es principalmente medir la tensión arterial de los ambos brazos y también la frecuencia cardíaca. Esto nos va a guiar mucho con respecto a lo que, para orientarnos acerca si es un síncope. A su vez, pues hay que hacer una valoración integral cardiológica, neurológica, buscar signos de hemorragia debido a que no solamente estos 13 tipos de síncope pues, existen, también pueden estar relacionados a pérdidas sanguíneas, es decir, estados hipovolémicos, pérdidas por sangrado principalmente. Y vaya, también otro dato que nos puede orientar si realmente sucedió en síncope es lesiones o bueno, que sucedieron a causa de la pérdida transitoria de conciencia, es decir, los moretones, golpes en la cabeza, eso nos puede orientar también. Ahora sí, hablando de los pródromos suceden en todos los síncopes, solamente que en los cardiogénicos son bruscos y duran menos de 5 segundos. Entonces, no es que no existan en este tipo de síncopes, sino que son muy de corta duración y no son detectables por los pacientes. Pero en el caso del vasovagal y del síncope ortostático, son de mayor duración y sí se pueden detectar. Y bueno, son signos y síntomas que ocurren previo a la pérdida transitoria de la conciencia y pueden ser mareos progresivos, debilidad muscular, náuseas, palidez de tegumentos, sudoración y visión borrosa. Hay un término que se llama presíncope o también se le conoce como lipotimia. A este término es cuando el paciente presenta estos síntomas, pero no pierde el estado de conciencia. ¿Ok? Es lipotimia. Sí. Solo por mencionar, dentro de los primeros estudios a realizar en un abordaje de síncope es el electrocardiograma. Permite diagnosticar o establecer solo el 5% como se convoca con el interrogatorio y vaya, tiene una sensibilidad del 90% para detectar si es un síncope cardíaco. Nos va a permitir valorar si hay alguna alteración eléctrica, una alteración estructural y de orientar que este síncope que posiblemente tenga nuestro paciente sea de origen cardíaco. O sea, lo importante es nunca olviden tomar un electrocardiograma en todo paciente que tiene un síncope, ¿vale? Hay pruebas especiales. Las más frecuentes de las alteraciones que están presentes en los ciclos cardiogénicos, principalmente relacionados a isquemias, a bloqueos fasciculares o atrioventriculares, bradicardias, tenemos taquicardias, el síndrome de Brugada, que normalmente se presenta en pacientes jóvenes, y el QT prolongado, que dentro de estos, la literatura menciona que el más extremo, más peligroso, pues es el QT prolongado. No sé si usted... Bueno, estrictamente los bloqueos fasciculares no te van a afectar. Sí. Ok. Tendría que ser un bloqueo fascicular. ¿Para qué? Decir, ¿cuál es el bloqueo fascicular? Se el bloqueo de rama derecha que alterna con rama izquierda de rama derecha con fascículo anterior que alterna con fascículo posterior. Ya. Esto tiene indicación de implante de macrofásico. Así es. Si además tiene bloqueo AB, no, eso no es un bloqueo fascicular, es un bloqueo, puede haber un bloqueo trifascicular más bloqueo autónomo. O sea, un bloqueo de fascículo por sí mismo, no. Un bloqueo bifascicular no tiene por qué darse. No se interrumpe la conexión eléctrica y no se pierde el latido, o sea, no hay pausas ni nada. Ahora, las extrasístoles tampoco tienen por qué darse. O sea, dan las aplicaciones, la sensación de huecos, pero no siempre. Lo que nada más son completos auriculares o completos ventriculares prematuros, nada más. Si estos completos desencadenan otro tipo de arritmia, pues es otra cosa. Okay. Y que pueden desencadenar cualquier cosa, desde taquicardias, o taquiarritmias ventriculares, o taquiarritmias supraventriculares. Entonces, si nada más son extrasístoles, eso no provoca síntomas.
Y el síndrome de Brugada, un pedazo sí, y aquí hay que poner un síndrome de corte. Cualquiera de estos tres son canalopatías y esos van a provocar taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Son escenarios muy graves. Entonces, son una causa de muerte súbita y resultado. Entonces, pero los vas a encontrar no con la mayoría de los casos de las canalopatías, no vas a encontrarlos en el momento con la taquicardia o la fibrilación. Los vas a encontrar después, si ya se recuperaron de una muerte súbita cardíaca o salieron de una taquicardia ventricular, difícilmente los van a tomar un electroensañamiento. Lo que vas a encontrar después es que tiene un glute largo, tiene un glute corto o tiene datos de un síndrome de Brugada. Entonces, es como lo vas a establecer. Por esto, por 5, pero no son una pequeña. Ok, gracias. Hay pruebas que menciona la literatura que se realizaban en los pacientes. Entre eso tenemos la prueba del ortostatismo, que solo se realiza cuando tenemos una sospecha. O sea, ya interrogamos al paciente, preguntamos desencadenantes y nos vamos orientados a que es un síncope ortostático, realizamos esta maniobra, en que consiste en tomar la tensión arterial en decúbito y después de 3 minutos estar en bipedestación. La prueba es positiva si después de estar en los 3 minutos posteriores a la bipedestación presenta una presión arterial sistólica que desciende más de 20 milímetros de mercurio, una presión diastólica que desciende más de 10 milímetros de mercurio de su tensión basal, o si detectamos que tiene una presión arterial sistólica que tiene un valor ya neto menor de 90 milímetros de mercurio. Si el paciente se presenta con síntomas o los pródromos, podría ser una Si lo sospecha, no la hagan. Sí, no lo hacemos. No hagan eso. Además, se cae. Pues si están solos, lo más sí. Lo mencioné lo refieren a la literatura. Sí, todavía se pueden hacer eso. Es sencillo y se pueden tener algún mecanismo. No se van a morir de sí. El síntoma de neurotransgénico o síntoma no se muere, no hay muertes directamente por eso. Las muertes son por los traumatismos que cierto. Y hacer esta prueba en el consultorio, si tienes al paciente de pie, y si tienes que tener a alguien más aguante y tienes que checar la presión en ese momento, y la intensidad. Muy bien. Otra prueba de antecedente que existe es el masaje del seno carotidio. Este tipo de prueba, la literatura lo refiere que no se debe de realizar en pacientes mayores de 60 años de sospecha de que, bueno, con antecedente de cardiopatía isquémica, de algún infarto agudo del miocardio. Con estos pacientes no hay que hacerlo. Realmente, bueno, puse estas dos pruebas porque son de antecedentes sobre el padecimiento, pero vaya, o sea, hay otras formas en cómo llegar al diagnóstico de los síncopes. Pero bueno, mencionando el masaje del seno carotidio, se realiza en pacientes de 40 años aproximadamente, donde la causa del síncope no está relativamente clara. Entonces, en este tipo de prueba se hace un masaje a nivel del seno carotidio y se valora la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Si induce una pausa de más de 3 segundos de la frecuencia cardíaca o existe un descenso mayor de 50 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica, y aparte se produce en la clínica, pues tenemos el diagnóstico de la hipersensibilidad del seno carotidio, que es un tipo de síncope vasovagal, ¿vale? Siempre lo hacemos antes de una prueba de integración. Con el paciente estando ajustado. Si hay hipersensibilidad del seno carotidio, no es necesario que en este caso estén bien para hacer la masaje carotidio. Ajustado y lo hacemos antes de la prueba. Ahora, ¿cómo lo hacen? O sea, ¿qué donde está el ángulo de la donde tratan el pulso carotidio hasta tiene que hacer presión suficiente y durar,
Y hacer un masaje firme, por lo menos durante un minuto, y estar monitorizando con el electrocardiograma y estar checando la presión arterial. No es doy el masaje y luego qué pasa. No, es al simultáneamente. Sí. Tienes que hacerlo de sus lados. Es que hay un espacio de 5 minutos entre el masaje terapia. Si hay exceso de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial, pues indudablemente es mucho más frecuente lo que se ve. La hipersensibilidad de ser y además se menosprecia mucho. Es muy característico del paciente que se está rasurando. Al momento de rasurarse, estimula el seno operativo y asesino. No lo dice, no se da cuenta. Por eso la semiología del interrogatorio es fundamental en el síncope. Todos los tipos de síncope mediados neuronales, tanto prostático, químico o los situacionales. Siempre se tiene que hacer un interrogatorio muy exhaustivo. Y se puede hacer el diagnóstico con eso nada más, si no tienes la posibilidad de hacerlo del paciente, hacerlo la prueba de inclinación. La prueba de inclinación cuesta como 15,000, 15,000 pesos. Entonces, claro, porque luego te puedes la tengo. También, decías, acá fue un niño de 12 años, hizo un síndrome neuroclínico cardiovascular, 8 segundos de pausa. Entonces, siempre se tiene que hacer el interrogatorio que va a permitir hacer el diagnóstico más fácil y sospechar y nada más corroborarlo con el estudio de la prueba de eso es Sí, muchas gracias. Bueno, sobre el abordaje diagnóstico, mencionan las guías que los demás estudios son complementarios ante nuestro diagnóstico tal vez inconcluso, o sea, si nos faltan datos o a pesar del interrogatorio, de la expresión física, no es concluyente nuestro diagnóstico, se pueden realizar estudios complementarios. A su vez, en síncopes que son repetitivos, está indicado realizar este tipo de estudios complementarios, también en profesionales como son los pilotos, que tienen un alto riesgo por los cambios de presión del sistema atmosférico, se pueden hacer estos. Entre estos, el ecocardiograma y el estudio de Holter, principalmente está indicado para valorar cambios estructurales o electrocardiográficos, pues vaya a nivel cardíaco, no a nivel de corazón. Y la prueba de inclinación o de tilt, que es la prueba que nos mencionó ahorita el doctor, que nos ayuda a diagnosticar un síncope vasovagal, que tal vez es dudoso en un inicio en nuestro interrogatorio, en nuestra conclusión diagnóstica, o en síncopes repetitivos. Y aquí, bueno, la prueba de inclinación o la prueba de tilt, pues se compone de dos fases, una fase de supinación y otra de bipedestación. Lo que vamos a hacer es, en pacientes una mesa basculante, es decir, que se va a permitir movilizar de esos dos estados, y lo que estamos haciendo es inducir un estado de síncope, es decir, un estado de vasodilatación. Para esto, en este tipo de pruebas se administra glicerina sublingual. Encontré que se utiliza 300 microgramos y se le administra y se valora al paciente tanto en estado supino, se le administra el medicamento, se cambia el estado de bipedestación y se valora al paciente. Si manifiesta síntomas, si disminuye la presión arterial sistólica en menos de 90 milímetros de mercurio o tiene en la clínica, pues se hace el diagnóstico. También se evalúa aquí la frecuencia cardíaca y se evalúa si existe algún tipo de interrupción o disminución de ella misma, si hay ausencias, es decir, si hay asistolia por ciertos segundos, también es una buena consideración debido a que a partir de esta prueba nos da pauta a considerar tratamientos más específicos. Para, ya el abordaje del tratamiento en pacientes, sí. Primero, ¿entendieron bien cuál es la fisiopatología de síncope en el periférico y de situacional y de prosapismo? ¿Quedó claro o no? Porque esto va a permitir que hagan el diagnóstico más fácil
y se va a entender el tratamiento muchísimo más fácil. ¿Qué pasa con el sistema simpático y qué pasa con el parasimpático? Simpático está disminuyendo, el parasimpático está aumentando. Primero, hay en cuanto al síncope neurocardiogénico, hay tres tipos, que es el vasodepresor, cardioinhibidor, y un tercero, que es el mixto, ¿sí? En el cual se va a caer súbitamente la presión de la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que inicia esto? ¿Dónde está el problema de desregulación del sistema nervioso autónomo? Puede ser el sistema simpático o puede ser el parasimpático. ¿Qué es lo que hace normalmente el simpático? Aumenta presión, aumenta frecuencia cardíaca. ¿En qué momento se activa el simpático? ¿Cuándo lo activamos? ¿Por qué aparece en estas circunstancias donde es muy importante la señal? Si estoy de pie mucho tiempo, ¿qué pasa con el sistema simpático? Y en este tiempo con el calor, ¿qué pasa con el sistema simpático? Primero, bueno, con el calor, ese es pivote en el diagnóstico de síncope neurocardiogénico. Los que tienen síncope neurocardiogénico, los climas fríos, están felices, ¿sí? Se sienten muchísimo mejor. Cuando hace mucho calor, ¿qué pasa? Hay vasodilatación. Y al haber vasodilatación, ¿qué pasa? Se activa el simpático. Se tiene que activar el simpático primero. Y al activarse el simpático, porque no solo es mantener la presión por la vasodilatación generada por el calor, nuestras glándulas sudoríparas se tienen que activar para regular la temperatura. Depende del sistema simpático para el simpático. Se activa el simpático por la vasodilatación que hay por el calor o incluso por la ventilación. Pero si van caminando, nunca va a aparecer el síncope. Sí, eso tiene que hacer la diferencia. A ver, hizo ejercicio, tuvo el síncope durante o al final del ejercicio. Nunca es durante el ejercicio. Siempre es al final y siempre que el paciente se queda de pie. Si el paciente hace ejercicio, inmediatamente se sienta, se acuesta, no va a haber síncope. Sí, porque no vamos a dar oportunidad de que se caiga la activación justamente la actividad del sistema simpático o trate de compensar el parasimpático. Entonces, cuando estamos en estas circunstancias, ya se activó el simpático, pues se activa para que suba la presión de la frecuencia cardíaca. Si este simpático no se mantiene el tono simpático, ¿qué pasa? Súbitamente se cae el tono simpático. Esa es una de las variables. La otra, ¿cuál es? Se activa el simpático y después tiene que aparecer el parasimpático. Si el parasimpático, al frenar la actividad simpática para normalizar la presión de la frecuencia cardíaca, tiene más fuerza de lo normal, ¿qué va a pasar? No va a bajar más todavía. Entonces, siempre hay una que o el sistema simpático es insuficiente y no se mantiene en tono, o hay una hipertonía vagal, ¿no? Parasimpático, y va a bajar la presión y la frecuencia de más. ¿Sí? En el momento que pasa esto, no sabemos ni con la prueba de inclinación qué es lo que predomina, si es la pérdida del tono simpático o la hipertonía del parasimpático. Eso nos puede orientar más el corte. El corte, porque medimos algo que se llama variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y en la variabilidad de la frecuencia cardíaca hay dos cosas, una que se llama modo de tiempo y modo de frecuencia. En el modo de frecuencia se activan o se echan varios filtros para evaluar los cambios que hay en la frecuencia cardíaca. Y esos filtros nos permiten saber cómo está la actividad simpática y la actividad parasimpática. Y es algo que generalmente no lo ven en los cortes. Pero yo desde ahí puedo ver si los que están predominando son los canales de alta frecuencia que nos hablan del sistema simpático. Entonces no me voy a dar cuenta que tienen una sintonía. Ahí sí voy a poder ser un poquito más preciso en saber si es pérdida del tono simpático o aumento del tono parasimpático. Finalmente, la prueba de inclinación, en lo que va a iniciar todo es la activación del sistema simpático siempre. De ahí porque el tratamiento les va a
paciente, su doctor me está dando esto, que es para que esto baja presión y baja frecuencia cardíaca, pues es lo que me está colocando los desmayos. Pero tiene un porqué, que ahorita vamos a decir seguramente. Entonces, siempre tiene que tener bien presente cuál es el mecanismo y en qué circunstancias. Entonces, si están de pie mucho tiempo, el paciente, te dices que desde la secundaria, cuando estábamos en el patio, formados, el calor, pronto empiezan a caer varios. Esos dicen 5 peneurocardíacos. Puede ser vasodepresor, cardioinhibitorio o mixto. ¿Cuál es el más fácil de tratar? Es un show de verdad tratar a estos pacientes con 5 peneurocardíacos. Igual a los que tienen hipersensibilidad del seno carotídeo es difícil. Ortostatismo es difícil, porque todos el mecanismo es el difícil. El diabético tiene disautonomía, pero por daño orgánico. Tiene daño los que tuvieron algún traumatismo cerebral por otra razón, un evento vascular cerebral hemorrágico o isquémico, pueden desarrollar también disautonomía, claro que sí. Cuando aparece desde la adolescencia, es un sistema nervioso estructuralmente, anatómicamente normal, íntegro. Y puede haber disautonomía después por alguna enfermedad, entonces pueden aparecer estos eventos. Pues los niños que aparecen desde la infancia, que requieren que hacen, están mucho tiempo de pie, hacen síncope, no hay duda, ese síncope hemorrágico. Los que me reportan, es que yo hago ejercicio, pero cada vez que termino de hacer ejercicio, empiezo a marear y empiezo a sudar y estoy a punto de desmayar. Ese es un síncope hemorrágico. Siempre va a ser delicioso. El que no está acostado y se sienta rápido, que requiere mareo, es postular. Si se ponen de pie, y hacen síncope, es postular. Si se rasuran, si voltean rápido y hacen síncope, el situacional y es por hipersensible. No falta el que va al baño, orina, se síncope, porque se estimula el sistema simpático. Entonces, en estos siempre va a ser el sistema simpático que va a terminar, salvo el carotidio. El carotidio sí es exclusivamente hipertonía para la operación. Ahora, la prueba de inclinación, vamos a poder hacer el diagnóstico de qué tipo de síncope hemorrágico. Pues siempre hacemos la prueba de masaje del seno carotídeo antes de pasar la prueba de inclinación. Pues hacemos la prueba del seno carotídeo, 1 minuto de masaje enérgico con monitoreo electrocardiográfico y de presión arterial, 5 minutos de descanso, nos vamos al otro lado. No hay nada, 5 minutos en supino, pozo. Después nos vamos a inclinar a 80 grados. A 80 grados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular lo que pasa con el paciente que esté de pie y sin moverse. Y vamos a ver que dar hasta 15 minutos. Si en 15 minutos no hay descenso de la presión, descenso de la frecuencia cardíaca o de ambos, entonces pasamos a la prueba con fármaco. O sea, primero intentamos que se haga espontáneo. Después los acostamos, esperamos 5 minutos de recuperación y entonces sí les ponemos que sus subidas son igual hasta el estómago 6, quizás el 5. ¿Por qué? Porque hay una descarga súbita también de activación de sistemas calentó. Todos esos. Entonces, Ya lo que ya le dio sí. No, pero estaba muy caliente. La prueba de inclinación. Después los podemos poner a 80 grados. Les ponemos estos sorbidos sublingual. ¿Qué hacen estos sorbidos? Ya el vasodilatar se activa el sistema simpático. Ya activado el sistema simpático, tenemos que esperar la respuesta de qué pasa con la frecuencia y con la presión arterial. Se cae la presión, se cae la frecuencia o se cae ambos. Entonces establecemos ya con precisión si es síncope, neuroperiférico, vasodepresor, cardioinhibitorio o mixto. De acuerdo. Y ahorita vamos a ver si es que
Sí. Y ante la estratificación de riesgo, normalmente aquí vamos antes de dar el tratamiento, tenemos que estratificar al paciente en alto, intermedio o de alto riesgo. Hay otras situaciones que también se menosprecian mucho. El choque polémico. Pero no, okay. No falta que la pareja de novios está discutiendo y ella se desmaya. Sí. Lamentablemente se ha atribuido mucho a crisis conversivas que llegan a urgencias. Y lo primero que hacen los médicos, estaba discutiendo de novios una neurosis conversiva. Bueno, un alemán. No sé si era una ya está prohibido. Ya. Y llegó a usar esas. Las alemanas. No les pone medicina, ya no les pone inyectar. Igual las de chicas. Porque también no tiene. Igual las de chicas. En alemana era El doctor Trujillo que lo invitan a que es que si tienen disautonomía, el dolor va a causar la síncope. Pero bueno, entonces, estos que puede tener síncope ella o él después de una disfunción, puede ser una gran proporción por síncope neurocardíaco, por disautonomía. ¿Sí? No hay que menospreciar nunca ningún cuadro de síncope. ¿Sí? Si discutieron, si se murió la novia, el novio hizo síncope, pues primero primero. Esto por nada, por nada. Además, es que es más frecuente el síncope neurocardíaco, la disautonomía es más frecuente en la gente, no, por eso no pasa más. Pero no menosprecien los síntopes cuando hay alguna discusión, una situación de miedo intenso. Todo eso va a activar el sistema nervioso simpático. ¿Sí? El dolor, si alguien se golpea, yo tuve una novia hace muchos años, se pegaron de todo. Cada vez que se le golpeaba más o menos fuerte el codo, era no sé qué se fue con ella, con un casco. Todo aquello que aumente el sistema simpático, cualquier actividad, van a ser propensos para el síntoma neurocardíaco sea discreto. Entonces, no menosprecien nunca la medicina. ¿Qué caso durante la actividad sexual? Si se presentó durante la actividad sexual, durante el esfuerzo no van a ser síntomas. Es al final. Si al final se levantó a comer el cigarro inmediatamente, No te puedes decir sin parar. y aparte no Bueno, dentro de la estratificación de riesgos, los de riesgo bajo normalmente son el tratamiento se lleva por consulta externa y se puede llevar el tratamiento de forma ambulatoria. Los riesgo intermedio y los riesgo altos ya se considera el internamiento del paciente dependiendo de cada escenario de los pacientes. De riesgo bajo normalmente son pacientes que tienen su primer episodio de síncope, edades menores de 40 años, en donde un electrocardiograma es normal, no tiene una historia de coronariopatía con alguna enfermedad cardiovascular, no tiene un riesgo ocupacional, no tiene lesiones físicas y no se asocia al ejercicio. Los de alto riesgo están más relacionados con los cardiogénicos, en donde hay presencia de arritmias, historias de arritmias graves, trastornos de la conducción, como son nuevos bloqueos de rama derecha o bloqueos de rama izquierda, o con presencia de PRs largos, también el uso de drogas antiarrítmicas,
y donde el electrocardiograma hay un cambio eléctrico. Los QT mayores a 500 milisegundos, que son los QT largos, son más peligrosos, por ende entran dentro de este riesgo alto y un traumatismo mayor, ¿vale? Síncopes o disautonomías, síncopes por disautonomía, son de riesgo bajo. No se van a morir, se van a morir de los traumatismos. Así es. Y bueno, esa es la tablita que viene en la guía europea, donde dice los riesgos bajos, es en consulta externa y es tratamiento ambulatorio. Los de riesgo moderado o los de riesgo alto es valorar las condiciones del paciente y si es necesario la hospitalización para el abordaje diagnóstico y pues también las secuelas que pueden ser los traumatismos. El tratamiento del síncope vasovagal, a grandes rasgos, puse estos puntos más importantes que marca la guía. Ahorita voy a mencionar el algoritmo, pero bueno, aquí marca mucho que hay que tener una correcta hidratación en los pacientes, hay que evitar los desencadenantes o en dado caso que exista un desencadenante ya conocido por el paciente, educarlo sobre reacomodar o adoptar una posición de decúbito para evitar los traumatismos. Como bien menciona el doctor, estos pacientes pues no se van a morir por estas causas, pero sí por los traumatismos que puedan tener ante la pérdida de la conciencia. Y los marcapasos, que son solamente en casos que detectemos o diagnostiquemos con la prueba de TIL, que sean mayormente cardioinhibitores. Doc, la recomendación de la hidratación de los americanos hace mucho énfasis en eso, pero he visto que, o sea, dependiendo quién, o sea, qué médico vea el síncope, siempre hay como diferentes prescripciones de cómo hidratar y con qué. La hidratación tiene que ser con bebidas electrolíticas. ¿Por qué? Porque se busca que consuman mayor cantidad de sodio. ¿Por qué? Y más con el calor. Ahorita los símbolos están a la hora. ¿Qué pasa con el sodio? ¿Cuáles son los componentes de la presión arterial? Elasticidad de las arterias, Resistencias vasculares y Volumen. ¿de qué manera vamos a mejorar la presión arterial? No podemos modificar la resistencia, no podemos modificar el gasto cardíaco, pero sí podemos modificar cómo con el consumo de bebidas electrolíticas. Primero tiene que aprender el paciente. Tiene que consumir bebidas electrolíticas todos los días o por lo menos antes, durante y después del ejercicio. Y aumentar el consumo de sangre. Porque eso es lo que nos va a permitir tener aumentar el volumen circulante. El sodio va a detener agua, va a tener el volumen y eso va a ayudar mucho. Y la mejoría es espectacular en los pacientes. Cuando empiezan a comer, a consumir más bebidas electrolíticas, el paciente se siente muchísimo. Todavía me pasa porque ya es menos, pero más. Pero las bebidas electrolíticas son también el pivote en el sitio. Sí, y de hecho aquí en el algoritmo lo que mencionan es ante los cambios de estilo de vida, lo de la hidratación, el consumo de sal, la dieta, evitar los desencadenantes. Si el síncope persiste o se forma un síncope repetitivo, recurrente o una forma grave, se puede recurrir si tenemos el fenotipo de vasopresor a medicamentos como la fludrocortisona, que lo que va a hacer es la reabsorción de sodio y esto va a aumentar. Es un esteroide. Lo que va a hacer es aumentar Reabsorber el sodio. Se va a retener más sodio. Y esto va a aumentar el volumen. No necesariamente es el primer paso. Si la presión arterial lo permite, son beta bloqueadores. Okay. Si yo bloqueo el sistema simpático, estoy interrumpiendo toda esta cadena de la economía. ¿Sí? Porque siempre va a ser lo primero va a ser la activación del sistema simpático. Si yo lo bloqueo, el paciente va a mejorar. Pero tiene que checar cómo está la presión arterial. Si tolera la presión, el beta bloqueador que no se caiga la presión arterial, es mucho mejor. Si a pesar del bloqueo simpático persisten con los síncope o lipotinas, pues agregar el mineralocorticoide. En este caso, la fluorocortisona. Y la midodrina. Bueno, sí hay, pero solo en infusión. Si tiene un paciente con síncope neurocardíaco, le pueden hacer la receta, le pueden poner un resumen pequeño y
la pueden ir a surtir únicamente en la farmacia de nutrición. Es un único lugar donde. En las pasadas, del año pasado, que fueron empezaron las juntas de las mesas de trabajo para el tratado de convenio de medicamentos, metimos la fluorocortisona al cuadro básico. Ya está en cuadro básico. Nada más es de que lo compre en las instituciones. Pero como es importación, igualmente, no lo tienen que pedir directamente a una compañía, no es una farmacéutica en México que lo trae, tiene que hacer un trámite diferente para traer, pero se ve mucha fotografía que tenemos. Hace mucho tiempo lo había y estaba en cualquier farmacia. El problema es que esto solo realmente lo usamos los electrocursores. Nadie más lo usaba la persona. Entonces, para el laboratorio que lo traía, pues no era negocio. Por eso no dejaron de recibirlo a México. Porque nadie más que se prescribe para eso. Y otras medidas de tratamiento en general, la amiodarona, que es un alfa agonista, lo que va a permitir pues, va a ser la vasoconstricción, es otro tratamiento, o sea, posible tratamiento. Las maneras de contrapresión, que normalmente son ejercicios o estiramientos musculares, traje esta imagen, pues, apretar las manos, las piernas, y esto ayuda pues nuevamente a la vasoconstricción, ¿no? También, bueno, interrumpir o cambiar los tratamientos hipotensores, en dado caso de detectemos que hay un detonador en uno de ellos, valorar si se puede suspender o cambiar. Y en caso de que sea probablemente de tipo cardioinhibidor y son pacientes adultos, hay que hacer el abordaje para un tratamiento con estimulación cardíaca. La guía tiene... En esos es donde únicamente funcionan marcapasos. En cardioinhibidor, ni siquiera el 5 que dice. Tiene que ser cardioinhibidor puro para que haya beneficio con el tratamiento. Estas son las pautas para la electroestimulación, en donde, bueno, si tenemos un paciente con síndrome grave, recurrente, impredecible y una edad de 40 años, es el candidato ideal para valorar esto. Si no lo tiene, pues no tiene una indicación de la estimulación cardíaca. Se hace el masaje carotidio, se hace la prueba de mesa basculante. Si tiene un síndrome de sensibilidad del seno carotidio, pues bueno, aquí si hay respuesta negativa en la prueba de mesa basculante, se le puede colocar un implante de electroestimulación como un marcapasos. Si sí tiene respuesta siendo el síndrome de sensibilidad del seno carotidio y tiene una respuesta positiva a la prueba de mesa basculante, se le realiza igual un implante de este tipo de marcapasos y se neutraliza la susceptibilidad hipotensiva. Eso no lo entendimos bien, doctor. Lo de Lo que pasa es que la neutralización. Si no documentas que haga pausas significativas o que haga la carga importante o algún bloqueo auriculoventricular durante el masaje del seno carotidio o la prueba de inclinación, si no lo documentas, no es posible. Si tienes que documentarlo. Sí, si tú dices, es que salió negativa el masaje carotidio y tampoco la prueba de inclinación, no lo tienes. Okay. Bueno, entonces ese es el resumen de ahí. El tratamiento del síndrome cardiogénico a grandes rasgos pues es tratar la causa eléctrica o la causa anatómica, ¿no? Por medio quirúrgico, por algún medicamento o desfibrilación. Y el tratamiento del síncope ortostático, a grandes rasgos, es evitar factores desencadenantes, ajustar la medicación hipertensiva, evitar cambios posturales bruscos e indicar al paciente que si sucede al momento obviamente de la reincorporación, se espera unos minutos quieto y espera unos minutos quieto al ponerse de pie. Este es el algoritmo de la guía, en donde menciona que es, bueno, primero, formación y medidas sobre estilo de vida, que les acabo de mencionar, lo de la hidratación e ingesta de sal adecuado, tanto la europea como la americana lo mencionan como es de gran relevancia, y interrumpir o cambiar los fármacos que mencionamos, que pueden ser el detonante. Si persisten los síntomas, se pueden mandar maniobras de contrapresión, que son los previos que mencioné, medidas de compresión, que siguen las medias elásticas, también indicar en el sueño, cuando mientras duerme, mantener la cabeza elevada para la distribución adecuada del riego sanguíneo. Y aquí el uso igual de midodrina o fluorocortisona o beta-bloqueantes. Pero lo más usa es la tanto de resultados para controlar la persona severa.
Las medidas higiénicas Son importantes. importantísimas. El paciente tiene que enseñarles que no puede realizar mucho tiempo, no tiene que hacer ejercicio aeróbico, es muy importante, porque el ejercicio aeróbico va a ir adaptando el corazón al sistema cardiovascular para que después va a tener presiones más bajas y frecuencias más bajas. Esto va a hacer que sea más tolerable cuando se presente la disautonomía. Pues el ejercicio aeróbico es fundamental. Y tienen que aprender que tienen que hidratarse bien antes, durante y después del ejercicio. Después del ejercicio, que se tiene que sentar o acostar inmediatamente hasta que se recupere. Habitualmente, con estas medidas, el paciente mejora muchísimo. La fluorocortisona mejora muy bien en la presión arterial cuando junto con las medidas higiénico-dietéticas. Y la combinación con beta bloqueador funciona muy bien. Pero ahí siempre es poco a poco, porque si no tolera la presión arterial, el beta con el beta bloqueador, pues puedo empezar de primero con la fluorocortisona, se mantiene la presión y ya puedo intentar con dosis bajas de beta bloqueador para precisamente bloquear este más impacto y evitar las consecuencias. ¿Algún beta bloqueador ahí en este? Funciona muy bien. Antes había Los simpaticomiméticos. sí, con la clase Pindolol. se hacía predominantemente. Y había ya no sé cómo se llama, Pindolol. el pindolol. Ya no hay el vicio. Entonces, ya es muy difícil encontrar el vicio. La ventaja de esta es que tenía que dar simpaticomimética intrínseca. Lo ayuda mucho. Ya no procurador no lo usa. A la verga. Sí tiene actividad simpaticomimética, pero no funciona bien, se potencian los pacientes y la acción es muy fuerte. Entonces, los beta-bloqueadores ahorita el bisoprolol, porque además es de vida media larga y puede curar desde 1.25 miligramos. Y lo puede combinar con la fluorocortisona. Algo que sí, que quede, es sí mandatorio. Jamás implicarles AS. Es muy común, lamentablemente, en los médicos generales, en muchos servicios de urgencias, o quienes no tienen la más mínima idea de lo que es el 5-fenolbutalgénico. Pues unas gotitas de AS. Para que mejore la madre. Es madre genial. ¿Qué nos hace? Entonces nos va a agravar y se va a sentir peor así, incluso pueden desencadenar síntomas más frecuentes. Entonces, esa porquería, hígados de los árboles, bueno, además de eso, pero el 5-fenolbutalgénico al contrario. Si tú aumentas frecuencia, aumentas presión, no por aumento de retención de eso que nos con los mineralocorticoides, acabas de curar este más simpático, porque es un aspecto más simpático y vas a aumentar los episodios de síntoma. No, eso no. Y a sus pacientes esto está prohibido. Y ya por último, sobre los pronósticos, los factores de mal pronóstico en los síncopes, pues es que un paciente tenga edad mayor de 65 años, antecedente de cardiopatía estructural, insuficiencia cardíaca, datos de isquemia, embolia pulmonar y hemorragias activas. Son los que hay que tener más cuidado y atención. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. No. Es difícil entenderlo. Una vez que tiene toda esta patología, el tratamiento se vuelve muchísimo más fácil. Es algo que el mayor problema es si está más simpático, que es el que inicia el si no lo logro, pues voy a más todas las demás medidas. Muchas gracias. Eso estuvo bien.